Bien, estimados estudiantes, espero que después de visualizar el video motivacional su mente se haya expandido y sus ideas estén un poco más claras sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Que como ustedes ya saben es inclusión y equidad dentro del sistema educativo en la educación general básica. Recordemos que ustedes van a ser docentes de educación general básica, ¿sí? Por lo tanto, conocer este tipo de temas es muy importante para que ustedes sepan qué hacer cuando se les presente algún estudiante, ¿sí? Con una capacidad diferente, ¿sí? Entonces, este tema, sí, es muy importante y está dentro de los fundamentos de la educación general básica que alguna vez ya les había mencionado de manera rápida y el día de hoy lo vamos a hablar de manera más a profundidad, ¿sí? Y recordándoles también que no se queden solo con la información que yo les menciono, sino que ustedes también busquen e indaguen sobre este tema, ¿sí? Para iniciar este tema, a mí me gustaría comenzar diciendo los conceptos de igualdad y equidad para que tengamos claros a qué se refiere cada uno de ellos, ¿sí? Les había mencionado alguna vez que igualdad y equidad no es lo mismo, que hay una diferencia muy grande entre las dos, ¿sí? Por ende, les había dicho, bueno, pues que la diferencia entre igualdad y equidad, ¿sí? Radica obviamente en que la equidad va basada en las necesidades que se presenta dentro de las personas, ¿sí? Siempre va direccionada a las necesidades que cada uno tiene. A diferencia de la equidad, que es dar a todos de manera igual, ¿sí? Es decir, yo presentar a todos de manera igual o dar las mismas condiciones a todas las personas sin importar el género, la raza o cualquier otra característica que se presente dentro de las personas, ¿sí? A diferencia de la equidad que significa ser justos, ¿sí? Que obviamente parte de los principios de la igualdad, pero siempre me voy direccionando a las necesidades que presenta cada una de las personas. Alguna vez en alguna clase les había dicho, bueno, pues vamos a ver un poco un ejemplo para nosotros saber, bueno, pues cuál es la diferencia exacta entre equidad e igualdad. Cuando yo hablo de igualdad es dar a todos por igual, ¿sí? Supongamos que un sábado ustedes van a clase y el profesor dice, bueno, pues tengo 35 panes y son 35 alumnos, voy a darles un pan a a todos por igual. Sin embargo, el siguiente sábado ya no me alcanzó para los 35 y tengo 20. Y digo, bueno, pues alce la mano quien no desayunó. Entonces, el que no desayunó va a alzar la mano y voy a darle a los que no desayunaron. Equidad, ¿sí? Viendo y partiendo de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Eso va también dentro de la sociedad, dentro del sistema. Y dentro de educación también hablamos de inclusión y hablamos de equidad, ¿sí? Siempre tomando en cuenta y no olvidarnos del ser justos, ¿sí? Justos para que nosotros podamos dar lo que le corresponde a cada uno, ¿sí? Atención a la diversidad y educación inclusiva, ¿sí? La educación inclusiva es un intento para que la educación llegue a todos en espacios diversos, lo que plantea obviamente es un reto para la sociedad, ¿sí? En general. La diversidad construye un desafío sin precedentes para lo que son los sistemas educativos, ¿sí? La diversidad, que ya vamos a hablar más adelante en relación a lo que se refiere a la diversidad, ¿sí? Entonces, entendiendo de esta manera que es una necesidad propia del sistema, hablando de la sociedad, dentro de la sociedad, ¿sí? En este caso es una concepción donde se considera al aula de clase como un espacio propio, ¿sí? Donde la comunicación, donde el intercambio de ideas, donde la convivencia entre las personas dentro del aula es propio, ¿sí? De la escuela, del espacio en donde comparten diariamente el aprendizaje, ¿sí? Pero también es un intercambio en el que existen diferentes realidades.
¿sí? Nosotros sabemos que el lugar en donde pasan más tiempo los estudiantes es dentro de la escuela, ¿sí? En un aula de clases, donde ellos se desarrollan mutuamente, donde ellos intercambian ideas, donde ellos conviven, ¿sí? Pero donde cada persona que forma parte del aula es un mundo diferente, ¿sí? Y cada uno vive una realidad diferente. Y es ahí donde entra nuestra labor como docentes, ¿sí? Por eso ya más adelante vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para visualizar y para identificar algún estudiante que tenga alguna capacidad especial, ¿sí? Entonces, el nosotros poder visualizar lo que ocurre en nuestra aula de clase nos va a ayudar de una manera increíble para nosotros poder saber cómo trabajar con el equipo de estudiantes que tenemos. ¿Sí? Entonces va a ser una parte importante. Yo como docente soy el autor principal de visualizar, de ver y tomar estrategias que me ayuden a mí a trabajar con este tipo de realidades diferentes. Con cada, como les decía, cada estudiante es un mundo, cada estudiante tiene una y vive una realidad diferente. Entonces, nosotros debemos estar en capacidad de saber qué hacer en estos aspectos y cómo tratar con estas personas. Cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de diversidad, son dos temas diferentes, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero antes, primero, es importante identificar las características, ¿sí? De la educación inclusiva, ¿sí? Estas características nosotros las podemos identificar para saber, bueno, pues, si tengo yo inclusión dentro de mi aula de clase. Primero es importante determinar que la inclusión, ¿sí? Afecta de forma directa a las relaciones y a las medidas adoptadas en el aula, ¿sí? Yo voy a trabajar, sí, recuerden que a quienes afecta directamente son a los personajes principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los estudiantes, ¿sí? Una característica importante también es que no etiqueta a las personas, ¿sí? No pongo alguna característica especial a alguien que tenga alguna no sé, alguna característica propia de esa persona, no, simplemente no etiquetamos a las personas, no discriminamos a las personas, respetamos la diversidad entre las personas y también, bueno, pues es accesible a todos, ¿sí? Todos los alumnos de la comunidad educativa, siempre y cuando obviamente identifiquemos cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades diferentes que tenga este estudiante. Y recordemos algo importante, la escuela es el instrumento más valioso del sistema educativo, porque es ahí donde se forman, donde nosotros formamos a personas, donde nosotros formamos a futuros profesionales. Depende de nosotros mucho desde pequeñitos que puedan aprender, ¿sí? A aceptar y a convivir con las personas que tienen alguna capacidad especial o alguna situación diferente a la de los demás, ¿sí? Entonces, viene desde ahí, desde el aula, en donde nosotros como docentes debemos estar en capacidad de formar a nuestros estudiantes con valores, ¿sí? Y que no exista la discriminación, sino la inclusión dentro de nuestra aula de clase, ¿sí? Entonces son aspectos importantes. Recordemos también que no solo la escuela, ¿sí? No solo la escuela es un instrumento importante, sino también la sociedad comunitaria, también el establecimiento de espacios que también propicien la relación, que, como el intercambio también de ideas, de opiniones, y que exista la posibilidad de que cada alumno pueda ser realmente como él es, que él se siente libre de expresar sus ideas, libre de poder hacer lo que a él le gusta, libre de poder, no sé, actuar de la manera en la que él actúa y no se sienta reprimido y no se sienta excluido del grupo por tener alguna característica diferente, ¿sí? Entonces depende mucho de las personas que involucran la comunidad educativa, empezando desde las autoridades, empezando desde los padres de familia, los estudiantes, los maestros, que son la base fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una manera correcta, ¿sí?
Como les había mencionado, nosotros debemos tener muy clara la diferencia entre inclusión y diversidad también. Por ende, nosotros vamos a ver, ¿sí? En esta parte, lo que para nosotros es inclusión, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que la inclusión, que el incluir es parte, ¿sí? Es ser parte de algo para conformar un todo, ¿sí? Es decir, ser parte de, para sentirme parte de la escuela a la que pertenezco, ¿sí? Ser parte de mi aula de clase para yo conformar y ser parte de mi escuela en la que pertenezco o de la sociedad. Y es allí donde la atención a la diversidad y la educación inclusiva crea las condiciones necesarias para aumentar la seguridad del individuo. ¿Qué es lo que se quiere con la inclusión? Es que el estudiante se sienta seguro en el espacio en donde él se desarrolla y se desenvuelve. Como les había dicho, la escuela es el espacio en donde pasa más tiempo un estudiante. Entonces, si yo como padre de familia, si yo como docente veo que mis estudiantes se sienten libres, se sienten tranquilos en el lugar en el que estén, entonces se ve que se está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, si yo veo a alguien que se excluye, que está reprimido, que no quiere hacer nada, que no quiere formar parte de, que no quiere incluirse con sus compañeros, entonces ahí está pasando algo. Sí, es en donde debemos poner mucha atención. Por eso, vamos a ver algunas de las pautas para aplicar inclusión. Y lo primero que nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes deben hacer y deben visualizar y hacer es una autoevaluación, ¿sí? Antes de comenzar el trabajo, ¿sí? Como docente, yo debo saber las metodologías que sigo, las características y las necesidades. Primero yo debo visualizar, ¿sí? ¿Qué clase de alumnos voy a tener en este año lectivo? Si yo veo que Juanito está teniendo unas conductas diferentes a Pepito, bueno, pues por ahí voy a ver cómo se desarrolla, voy a ver cómo se desenvuelve, etcétera. Y viene lo de la inclusión también. Si yo veo que, no sé, que Juanito tiene un color de piel diferente al resto, o que se viste diferente, o que opina diferente, entonces yo voy viendo cómo encaminar eso para que no haya una exclusión, ¿sí? Para que no le excluyan, sino al contrario, esté una inclusión dentro del aula de clase para que mis estudiantes se sientan tranquilos. Entonces yo como docente hago una autoevaluación, visualizo bien cuáles son los estudiantes que yo tengo, ¿sí? Y ahí viene el segundo paso, que es la interacción educativa. ¿Qué hago yo en interacción educativa? Comunicación, creo condiciones necesarias dentro del salón de clase, realizo juegos en equipo, hago estrategias que me ayuden a que yo pueda a ver si es que, ok, si es que hay un problema de inclusión o no, si es que el resto de clases excluye a Juanito por su color de piel o a María por su forma de vestir. Voy viendo este tipo de estrategias y la interacción me va a ayudar a mí a visualizar cuál es el problema y si es que hay un problema o no. Y al final, pues, la evaluación. Recordemos que la evaluación en este caso no me va a dar una calificación, ¿sí? No me va a dar una calificación, sino que al contrario va a fortalecer y va a favorecer la capacidad y la autonomía del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Sí, en el proceso de interacción educativa, el camino que yo estoy tomando, la estrategia que yo estoy tomando para llegar al conocimiento es aceptable, entonces en una evaluación yo veré si sí o si no. Si no hay interacción educativa, trataré de mejorar o de cambiar las estrategias, que eso es lo que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Y aquí viene lo que les mencionaba acerca de la diversidad, ¿sí? Cuando yo hablo de diversidad, estoy hablando, bueno, pues en el ámbito educativo, porque estamos refiriéndonos en educación, a tomar en cuenta las necesidades que tiene cada alumno en cuanto a su forma de aprendizaje, en cuanto a su desarrollo de habilidades, así como las limitaciones físicas y tal vez mentales que pueda tener. Por eso yo les decía en la parte en la anterior diapositiva, la autoevaluación es una parte muy,
muy importante, ¿sí? Y cuando hablamos de limitaciones físicas, tal vez Juanito no desarrolló bien sus extremidades superiores, tal vez Pepito no puede caminar y está en silla de ruedas, tal vez alguien, no sé, no puede escuchar bien. Entonces, toda esa diversidad yo debo encaminarla de la mejor manera para que mis otros estudiantes no vean eso como un problema, sino como algo positivo y como algo que, bueno, pues se puede desarrollar de una manera diferente, didáctica y muy bonita para mis estudiantes. Sí, entonces, yo como docente, sí, tengo que visualizar bien qué clase, sí, qué tipo de estudiantes voy a tener en mi año lectivo. Entonces aquí vamos a la parte que se consideran o cuáles son los que se consideran alumnos con necesidades educativas de aprendizaje, ¿sí? O especiales. Entonces aquí viene pues la dificultad en el aprendizaje o las conductuales, chicos que son superdotados o algunos que tienen déficit de atención o hiperactividad, trastornos neurológicos y del desarrollo, las limitaciones físicas que se presenten. Todo esto es una diversidad dentro de mi aula de clase, dentro del sistema educativo, que yo como docente, y aquí vengo junto con DESE también, que es el Departamento de Bienestar Estudiantil, se pueda trabajar de una manera diferente, ¿sí? Recordemos que nuestro fin como docentes no es excluir a estos estudiantes, sino que al contrario, ellos sientan que no tienen una dificultad, sino que pueden desarrollar mejor otras habilidades a pesar de tener esas condiciones. Entonces es algo importante y que viene desde nosotros, ¿sí? No hacer de menos, sino que incluirles a cada uno de estos estudiantes. Nosotros como docentes, vuelvo y repito, debemos estar en capacidad de visualizar cuáles son los estudiantes con los que voy a trabajar el año, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta que diversidad son estas situaciones que les acabo de mencionar en esta plantilla. Y ahora dirían, bueno, pues entonces, ¿cómo yo trabajo con esta diversidad de alumnos que podría yo tener tal vez en algún año lectivo? Algunas estrategias que vamos a tomar en cuenta es ayuda entre iguales, ¿sí? La actuación conjunta de dos docentes en el aula. Siempre es importante tomar en cuenta de que si tengo mucha carga con estudiantes que tienen ciertas capacidades especiales, ciertas habilidades, entonces puedo ayudarme de algún otro docente para, bueno, pues que él socialice con estos estudiantes, yo poder socializar con nosotros y después hacer un trabajo en conjunto, ¿sí? Lo de los grupos interactivos, poder tener un aprendizaje cooperativo, poder tener de igual manera tutorías personalizadas, ¿sí? Es decir, el estudiante y yo. Y también tertulias dialógicas. Cuando hablamos de tertulias dialógicas, se permite que los alumnos dialoguen, ¿sí? Y den sentido a un texto, ¿sí? Es el diálogo que nosotros podemos tener con los estudiantes y que ellos puedan analizar cierto tipo de textos. Entonces, nos va a ayudar mucho en cada una de estas estrategias para trabajar con estudiantes que tengan alguna capacidad especial, alguna habilidad específica, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo. Y ahora, como institución, ¿qué es lo que una institución para ser inclusiva que necesita? Porque recordemos que hay veces, hay instituciones, tristemente, que porque algún estudiante tiene alguna capacidad, habilidad, algo distinto a los demás, simplemente es no porque tal vez no sabemos cómo trabajar, porque tal vez no dominamos, qué tal con personas que tal vez no escuchan, que tal vez no ven, ¿sí? Entonces es como que no se puede trabajar, pero lo que le caracteriza a una institución de que sea inclusiva es el primero valorar la diversidad en el alumnado, ¿sí? Valorar cada estudiante, cada persona que forma parte de, que se siente parte de, porque recordamos que eso habíamos dicho, que mi estudiante se sienta parte de. Otro es aprovechar las sinergias entre los componentes del centro escolar, es decir, entre los varios departamentos, apoyarme en otras instituciones, apoyarme en otros departamentos, apoyarme en otras, no sé, empresas, entidades que me ayuden también a mí a formar este tipo de estudiantes.
disponer de un proyecto educativo, potenciar el aprendizaje y la participación de todos mis estudiantes, alumnos y alumnas, tal vez en los programas, tal vez en muchas, en casas abiertas, en exposiciones, etcétera, que yo puedo ver que ellos van a potencializar y van a demostrar que están aprendiendo, ¿sí? También flexibilizar los itinerarios y los currículos personales, ¿sí? Que tal vez, no sé si alguien en silla de ruedas, si alguien con muletas, si alguien, yo pueda ser flexible para construir propuestas dentro del aula de clase, trabajar con proyectos y hacer un uso eficiente de las herramientas tecnológicas, que ahora la tecnología es muy importante y nosotros como docentes debemos conocer. Debemos conocer cada una de las herramientas que se presentan para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lo lleve de la mejor manera, ¿sí? Entonces, el desarrollo de las prácticas inclusivas se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la organización y la planificación de todos aquellos que conforman, ¿sí?, la institución educativa, ¿sí? La comunidad, los docentes, las autoridades, los padres de familia, ¿sí? Y de esta manera que se produzca como consecuencia la reflexión conjunta de todos los profesionales que forman parte del sistema educativo, ¿sí? Llevar a la reflexión de que no es cuestión de hacer a un lado, que no es cuestión de por qué es así, entonces mejor no, porque me va a dar más trabajo a mí como docente, porque voy a tener que planificar, voy a tener que hacer una planificación diferente, voy a tener que hacer otras estrategias, voy a tener que investigar. Esa es nuestra labor como docentes. Hacer que cada personita, cada mundo que me corresponde a mí trabajar el año lectivo se sienta tranquilo, se sienta en paz y se sienta respaldado de que hay alguien que sí se preocupa por él y de su aprendizaje, ¿sí? Entonces son pautas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Con esto creo que podemos dar por concluida la clase, ¿sí? Sin antes una vez más recalcar en la inclusión, en la equidad y ser justos con nuestros estudiantes también, ¿sí? Bien, chicos, espero que esta corta información que les he dado el día de hoy les sirva a ustedes para que también reflexionen, para que también busquen, para que también indaguen, para que también ustedes puedan, eh, no sé, formar parte de la vida de sus estudiantes y que sus estudiantes se acuerden de ustedes, porque siempre va a haber, ay, yo me acuerdo que mi profesor me hacía esto, me decía esto, me ayudaba de esta manera, ¿sí? Nosotros somos quienes también generamos un cambio en nuestros estudiantes, entonces son cosas importantes que no debemos olvidar, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso terminamos este tema y no se olviden que igual cualquier duda, cualquier pregunta estoy a la orden y nos vemos en un siguiente video para poder explicarles toda la parte práctica que deben hacer.